Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de junio de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se celebró en Singapur el diálogo Shangri-La, la principal cumbre de seguridad y defensa en Asia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aprovechó para advertir que cualquier intento de China de tomar Taiwán por la fuerza tendría consecuencias devastadoras. Sus palabras buscaban tranquilizar a sus aliados asiáticos, preocupados por el compromiso estadounidense, especialmente tras los aranceles impuestos por Donald Trump a países como Japón, Corea del Sur o el mismo Taiwán. Estos aranceles generaron dudas en su momento, especialmente en Taiwán, sobre si Estados Unidos respondería a una invasión china. Hegseth fue claro al respecto, dijo que China representa una amenaza inminente para Taiwán y que Estados Unidos prioriza la disuasión para evitar un conflicto, pero que están preparados para luchar y ganar si es necesario. Hegseth insistió que la región del Indo-Pacífico es prioritaria en términos estratégicos y que no abandonarían a sus aliados. Eso sí, no detalló cómo responderían a una agresión china, pero dijo que confía en que China no invadirá Taiwán, al menos durante el mandato de Donald Trump. Eran muchos los que esperaban algo así, pero a pesar del discurso del secretario de Defensa, los aliados asiáticos siguen inquietos. Los aranceles y la reorganización militar de Estados Unidos, que ha reducido ligeramente su presencia en esa región, generan dudas sobre su compromiso a largo plazo. El riesgo de conflicto, ya sea por Taiwán o por las continuas disputas en el mar de China Meridional, preocupa a los estrategas estadounidenses. China posee la armada más grande del mundo en estos momentos y un arsenal de misiles diseñado para dominar el Pacífico. Taiwán es una presa, por lo tanto, de pequeño tamaño y muy cercana a sus costas. Solo un brazo de mar, el estrecho de Taiwán, que en su parte más estrecha tiene solo 150 kilómetros de anchura. Taiwán, entre tanto, se ha puesto a modernizar su ejército ante una posible invasión. El nuevo gobierno del presidente Lai Ching-te ha adoptado la llamada estrategia del puercoespín, con la idea de convertir cualquier intentona china de invadir la isla en una operación insostenible en el tiempo. Lai Ching-te ha promovido una serie de reformas, entre las que se encuentran la de extender el servicio militar obligatorio a un año de duración y también la de aumentar el número de ejercicios militares. El gasto en defensa también se ha incrementado de forma notable, lo han colocado ya en el 2,5% sobre el PIB, con planes de alcanzar el 3% en poco tiempo. Junto a eso, el gobierno ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a desarrollar sus propias armas de alta tecnología y alcanzar ya de paso la independencia energética. Esto último es algo especialmente complicado, ya que en estos momentos Taiwán importa el 95% del gas y del petróleo que consume. La sociedad taiwanesa también se prepara, se está promoviendo activamente una identidad nacional distinta a la china y se ha creado un ejército de reserva de 1,5 millones de efectivos, compuesto por veteranos. Pero es mucho el camino que les queda aún por recorrer. El del gasto en defensa, aunque está creciendo, sigue siendo insuficiente y las reservas de gas actualmente solo garantizan el suministro para 8 días. La amenaza china está ahí. Xi Jinping considera que se debe acometer la reunificación nacional cuanto antes y no elimina hacerlo por la fuerza. Los ejercicios militares de los chinos son continuos y han hecho hasta simulacros de bloqueo de la isla. La cuestión les surge, en una palabra, pero parece que han encontrado los taiwaneses un modo de disuadir con éxito algo que creen inevitable. La semana pasada se celebró en Singapur un foro, una reunión que se conoce como el diálogo Shangri-La, que es algo parecido a esta reunión que se hace en Múnich todos los años, que tiene que ver más con la seguridad en Europa. Bien, en el caso del diálogo Shangri-La, que tiene ese nombre, es una cumbre anual, es de hecho la cumbre anual más importante sobre seguridad y defensa en Asia. Asistió, como era previsible, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y aprovechó la ocasión para dejar claro que cualquier intento de China por tomar Taiwán por la fuerza tendría, y esto es textual, consecuencias devastadoras. Fue algo que sorprendió porque Hegseth, cuando estuvo en la conferencia del mismo tema en Múnich en el mes de febrero,
llegó para provocar a los gobernantes europeos, concretamente a sus socios europeos, a sus aliados. No ha hecho lo mismo, afortunadamente, con sus aliados asiáticos. Las palabras, de hecho, de Hegseth estaban dirigidas a calmar la ansiedad de sus aliados en aquella región del mundo. La ansiedad que tienen por el compromiso de Estados Unidos con su defensa. Razones para estar ansiosos, la verdad es que les sobran. Eso es lo cierto. A lo largo de los últimos 5 meses, el nuevo gobierno estadounidense pues no ha sido precisamente amistoso con sus aliados. Y no digo ya con sus aliados europeos, que por supuesto, tampoco ha sido amistoso con sus aliados asiáticos. Recordemos el modo en el que cosió aranceles a todo el mundo, vamos, incluyendo aliados muy cercanos como los países de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá o México. También elevó los aranceles a la isla de Taiwán. Eso a los taiwaneses, que siempre viven con el miedo de que China les invada, les hizo ponerse lo peor. Y lo peor es eso mismo, es que China haga con Taiwán lo mismo que ha hecho Rusia con Ucrania. Hay algunas diferencias, la fundamental es que Ucrania es mucho más grande que de tamaño, desde luego, de superficie, muchísimo más grande que Taiwán. Taiwán es muy pequeño. Taiwán, para que nos hagamos una idea, es más pequeño que Extremadura. En cuanto a superficie, eso sí, tiene 23 millones de habitantes, mientras que Extremadura no sé si llega al millón y si llega lo supera por poquito. Es decir, que tiene una densidad demográfica muy pequeña en comparación con Taiwán, pero vamos, que el país es pequeño y la relación de fuerzas entre chinos y taiwaneses pues es muy diferente a la que hay entre ucranianos y rusos, partiendo del hecho que Rusia es bastante más grande desde el punto de vista geográfico, por supuesto, pero también demográfico que Ucrania. Así que es normal que teman eso. Pero temen todavía más que si China se atreve a invadirles, Estados Unidos no haga nada para impedírselo. La visita del secretario de Defensa de Hegseth era, por lo tanto, muy esperada. Hegseth no se anduvo con rodeos, es decir, no fue allá a provocar, como vino a Múnich en el mes de febrero. Esta, de hecho, la de Singapur ha sido, por lo que yo he podido seguir, su declaración con diferencia más firme sobre el tema de Taiwán. Antes le habían preguntado en alguna ocasión, pero parecía el hombre que no se quería mojar demasiado. El tema es que ya una vez allí, y teniendo en cuenta que la cumbre iba sobre seguridad en el Pacífico y en Extremo Oriente, pues habló tratando de poner los puntos sobre las íes, es decir, tratando de hacer ver que el tema es urgente y que entiende que sus propios aliados tengan dudas sobre la intervención de Estados Unidos, una hipotética intervención de Estados Unidos. Bien, lo que vino a advertir Hegseth fue que las amenazas de China contra la isla eran inminentes, que lo estaban diciendo continuamente y que lo suyo era prestar atención a esas amenazas, es decir, no ignorarlas. Subrayó además que el objetivo principal de Estados Unidos es evitar un conflicto a toda costa a través de la disuasión y que trabajaría con sus socios en Asia, especialmente con Taiwán, sobre este tema. Pero dejó claro, y esto es lo importante, que en el caso de que la estrategia falle, el Pentágono está listo para actuar en cualquier momento. Simplemente, sin más ni más. Las palabras textuales que utilizó fueron: si mi comandante en jefe me lo ordena, haremos lo que mejor sabemos hacer, que es luchar y ganar con decisión. Su comandante en jefe, lógicamente, pues es Donald Trump, y esas mismas palabras, como es lógico, venían inspiradas por él. Hegseth reafirmó la idea de que Asia-Pacífico, algo que ya conocemos todos, de que Asia-Pacífico es la prioridad estratégica número 1 de la administración Trump desde que empezaron, es decir, no ya este mandato, sino también el mandato anterior. Durante años Estados Unidos lleva ya, pues también en tiempos de Biden, esto empezó ya con Obama, tratando de reorientar sus prioridades estratégicas desde Europa y Oriente Medio, que es donde han estado los últimos 80 años, primero Europa y luego posteriormente Medio Oriente, hacia lo que se ha dado en llamar Indo-Pacífico. Por Indo-Pacífico hay que entender los océanos Índico y el Océano Pacífico, es decir, más o menos 3/4 partes del mundo aproximadamente. Aunque por ahora lo que han ido dando es algunos tropiezos, porque los problemas gordos se siguen presentando en Europa y en Oriente Medio. En el caso de Europa, la guerra de Ucrania, y en el caso de Oriente Medio, pues la guerra de Gaza.
El presidente Trump, de hecho, asumió el cargo el 20 de enero, el día que juró el cargo de presidente, prometiendo poner fin al conflicto en Ucrania, a la guerra de Ucrania. Pero sus iniciativas hasta la fecha no han dado los frutos esperados. Algo similar le está ocurriendo con la guerra de Gaza, que a pesar de la mediación de Estados Unidos en Qatar, pues no consiguen poner de acuerdo a los israelíes y a los de Hamás. En este diálogo, volviendo a Singapur y volviendo a Extremo Oriente, en este diálogo de Shangri-La, al que asistieron pues, los ministros de defensa, tanto de Asia como de varias potencias occidentales, Hegseth quiso ser tajante. Dijo que cualquier movimiento de China para tomar Taiwán por la fuerza desestabilizaría la región de Indo-Pacífico, que es la prioritaria ahora mismo para ellos, y por supuesto desestabilizaría también el mundo entero. Aseguró que esta amenaza de China es una amenaza real y que no piensa bromear con este asunto. Y que podría estar además esta amenaza de materializarse más cerca de lo que se piensa. Evitó, eso sí, concretar en qué tipo de respuesta pretende dar Estados Unidos a Taiwán en el caso de que, bueno, pues al final termine pasando lo peor. Es decir, no quiso decir que es exactamente lo que iban a hacer. Esto en parte tiene lógica, tampoco le va a dar al enemigo pistas de las que luego tenga que arrepentirse. Curiosamente, junto con este discurso, un discurso ya digo duro, expresó y manifestó su confianza en que China no invadirá Taiwán, al menos durante el mandato del presidente Trump. Lo que tiene es confianza, pero claro, no puede saber lo que harán los chinos. Así que no ofreció detalle alguno de cómo la Casa Blanca gestionaría un hipotético conflicto, es decir, una hipotética agresión china. Lo que sí sabemos es que el gobierno chino, porque esto lo han dicho muchas veces, considera a Taiwán parte de su territorio, parte irrenunciable de su territorio. Y no han descartado en momento alguno usar la fuerza para controlar la isla, para recuperar la isla. Ellos hablan en esos términos, reunificarla al país, que es independiente de facto desde 1949 y que además es más rica que la propia República Popular China. Es decir, los taiwaneses tienen una renta per cápita más alta, mucho más alta de hecho que la de los chinos del continente. El mensaje parece claro y meridiano. Trump quiere sacar pecho y hacer bueno uno de sus lemas del gobierno, o sus lemas de gobierno de este nuevo gobierno, de conseguir la paz a través de la fuerza. Los otros, en fin, ya los conocemos todos bien, ¿no? De Estados Unidos primero, o el de hagamos Estados Unidos grande otra vez. Si muestran fuerza y fortalecen su presencia en esta región, pues eso entienden que disuadirá a China de meterse en aventuras de incierto desenlace, como la de invadir la isla vecina. No todos los presentes en esta conferencia compartían esa idea, como es normal, la idea que expuso Hegseth, un contraalmirante chino llamado Hu Gangfeng, que era de hecho el jefe de la delegación china, rechazó lo que él calificó como acusaciones sin fundamento contra su país. No lo sé, pero habría que haberle preguntado a este hombre, a Hu Gangfeng, en qué momento, qué parte de los discursos de Xi Jinping y de todos los líderes de la China popular no ha entendido cuando dicen que Taiwán tiene que volver a formar parte de la República, nunca formó parte de la República Popular China. Ya lo he dicho muchas veces aquí, la auténtica China, la genuina República de China es la de Taiwán, no es la posterior. Ese es el fruto de la guerra civil y de la dictadura de Mao Zedong. Es decir, que la China genuinamente legítima es la taiwanesa, no la verdadera República de China, no la República Popular China. Pero bueno, que están continuamente diciendo, los consideran unos separatistas y por lo tanto hay que reunirlos con el resto del país con o sin su consentimiento. Así que las acusaciones de Hegseth en este caso sí que tenían fundamento. En una sesión posterior, cuando le tocó hablar a él, pues ya dijo que algunos oradores, no quiso decir a Pete Hegseth por llamarle por su nombre, dijo que estaban inventando historias y que estaban provocando divisiones en esa zona del mundo. El Ministerio de Exteriores de China fue incluso más directo y acusó a Hegseth de difamar a China y de exagerar la teoría de la amenaza china. Según el gobierno chino y según el comunicado del ministro de Exteriores, es Estados Unidos y no China quien actúa como la verdadera potencia hegemónica que desestabiliza la región.
A pesar de la firmeza que Hegseth trató de transmitir, de la firmeza y la voluntad que iban a tener de defender a Taiwán y a quien hiciese falta dentro de sus aliados, no está del todo claro que su discurso les consiguiese tranquilizar. Esa es la verdad. El gobierno de Donald Trump, como bien sabemos, desde el punto de vista comercial no les está tratando demasiado bien. Aunque les ha pospuesto los aranceles, esos aranceles están en el aire. Está además reorganizando su presencia militar en aquella zona, y no precisamente para aumentarla, sino para disminuirla, lo que genera serias dudas sobre si su compromiso será real, a largo plazo, o se trata de simple retórica. El riesgo de un conflicto con China, ya sea por Taiwán o por las disputas en el mar de la China Meridional, en donde el gobierno chino ha reclamado y viene reclamando territorios de forma insistente desde hace años, ocupa cada vez más la atención de los estrategas del ejército estadounidense. China ha construido la armada más grande del mundo, tan grande que ya supera la de Estados Unidos en tamaño, y cuenta con un respetable arsenal de misiles diseñado para controlar zonas muy amplias del Océano Pacífico. Entre tanto, Taiwán, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Pues Taiwán lo que ha hecho es embarcarse, a toda prisa, por cierto, en un programa, en un plan de modernización de su ejército. Lo está haciendo con gran velocidad, con vistas a una invasión que, si bien no es inminente, como decía Hegseth, sí prevén que se podría producir en los próximos años. No saben cuántos, si 5, si 6, no tienen ni idea, pero si consideran que si muestran debilidad, los chinos se sentirán tentados. A ver, motivos para temer una invasión tienen de sobra. El ejército chino ha multiplicado sus efectivos militares cerca de la isla. Entre estos ejercicios que están haciendo continuamente, han hecho algunos de bloqueo de Taiwán. Que esto, pues, según el gobierno taiwanés, y además, habida cuenta de que es una isla, pues es el preparativo definitivo para lanzarse a la conquista del país. La presencia de Hegseth en Singapur les ofreció algo de alivio, eso es indiscutible, no solo a Taiwán, sino a otros aliados que llevan tiempo buscando señales que habrá continuidad en la política estadounidense hacia Asia. Pero como no dio detalles concretos, algunas preguntas se quedaron en el aire sin respuesta, al menos por ahora, y públicamente. No se sabe nada, quizá de forma reservada. El Pentágono ya ha transmitido al gobierno taiwanés cómo reaccionaría y el modo en el que lo haría en el caso de una invasión china. Hay un dato no menor que algunos analistas han hecho notar. Para el Shangri-La de este año, el gobierno de Xi Jinping envió a una figura secundaria, un delegado, el contraalmirante Wang Feng, en lugar de su ministro de Defensa, que hubiera sido lo lógico. Esto muchos lo han interpretado como un intento de quitar importancia a esta conferencia de Shangri-La de Singapur, también para evitar roces innecesarios con figuras como Hegseth, que iba a estar allí presente. También es posible que los chinos no vean el diálogo Shangri-La como una prioridad en absoluto. Este diálogo se celebra en Singapur desde hace más de 20 años, desde 2002 exactamente, y lo organiza un think tank británico llamado International Institute for Strategic Studies, que también organiza otro en el Golfo Pérsico que se llama Diálogo Manama, porque se celebra en Manama, que es la capital de Bahrein. Los chinos siempre han asistido al Shangri-La, siempre, desde el principio, pero hace unos años crearon su propio foro de seguridad, que se llama Foro Xiangshan, que se reúne en Pekín a instancias del propio gobierno chino, todos los años, que controla por completo, lógicamente, de lo que se habla allí, el relato al 100%. En Singapur van a remolque, en el foro Xiangshan son los dueños completos del relato. Hegseth sabía que jugaba en casa y aprovechó su discurso para pedir a sus aliados asiáticos que inviertan más en su propia defensa, más o menos lo mismo que les han dicho a los europeos. Les puso además el ejemplo de Europa, donde los miembros de la OTAN están disparando sus presupuestos de defensa para contener a los rusos. Hacía así el paralelismo, lo establecía de manera muy refinada entre China y Rusia, que son dos potencias continentales en ascenso que están desafiando el orden mundial actual, el que nació
del final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo del final de la Guerra Fría. Pero aunque la voluntad en Moscú y en Pekín sea la misma, es decir, sea la de poner en entredicho la hegemonía estadounidense, los chinos son sensiblemente más peligrosos, ya que su influencia económica es mucho mayor. En Extremo Oriente, todos los países en mayor o menor medida dependen de China como su principal socio comercial, y no solo en Extremo Oriente, también sucede en África, en Hispanoamérica o en Europa, pero en Extremo Oriente sobre todo. Vamos, que a estos países no les queda otra opción que no pase por encontrar un equilibrio bastante difícil entre la cooperación lo más amistosa posible con Estados Unidos, cooperación económica, y a su vez una cooperación en defensa, y a su vez una cooperación económica obvia que está ahí ya con China. Pero lo que más preocupa es el estrecho de Taiwán, que es, es indiscutiblemente uno de los puntos calientes del planeta en estos momentos, lleva siéndolo ya un tiempo. Un pequeño roce armado allí podría tener consecuencias funestas, podría escalar rápidamente y desatar una guerra mundial. Pero hasta hace no demasiado tiempo, Taiwán no parecía tomarse del todo en serio la amenaza de una invasión por parte de China. Una potencia nuclear con intenciones claras y manifiestas de anexionarse la isla. Por suerte las cosas están cambiando. Taiwán ha comenzado a priorizar su autodefensa, un paso fundamental no solo para su propia seguridad, que por supuesto, sino también para demostrar a aliados como Estados Unidos que están dispuestos a hacer su parte. A fin de cuentas, un gobierno, y volviendo sobre los lemas del gobierno de Donald Trump, un gobierno que tiene como lema Estados Unidos primero, America First, no va a arriesgar vidas y recursos propios por un país que no se ayuda a sí mismo. En el pasado Taiwán tuvo prioridades cuestionables. Hasta los años 90, de hecho, sus militares fantaseaban con invadir ellos la China continental. Un sueño imposible, evidentemente, dada la asimetría de poder actual. Más recientemente, los diplomáticos y militares estadounidenses se han frustrado una vez tras otra por las decisiones de Taiwán en materia de adquisición de armamento. En lugar de invertir en herramientas prácticas para repeler una invasión china en este caso, como, misiles antibuque, por ejemplo, los taiwaneses llevan años tratando de dotarse de armas muy costosas y eminentemente ofensivas, y por lo tanto poco útiles para repeler una invasión. El caso más claro es el de los F-35, que ya sabéis, estos aviones de combate que están tan de moda desde hace unos años y que son tan buenos y a la vez tan caros. Estos serían blancos fáciles o relativamente fáciles para los misiles chinos y además, lo peor de todo, pueden caer en manos chinas. El F-35 es el avión de combate más avanzado del mundo y los estadounidenses dan con cuentagotas las licencias de exportación. De hecho, para Taiwán ni siquiera se lo han concedido. La cultura militar de Taiwán, una cultura que ha venido moldeada por décadas de gobierno autoritario, del Kuomintang, también ha sido un obstáculo. A diferencia de Occidente, donde los civiles suelen estar, en casi todos los casos, al frente de la política de defensa, en Taiwán los militares han dominado siempre el Ministerio de Defensa y se han resistido a cualquier reforma. Bueno, hace 10 años hubo un intento de nombrar a un ministro de Defensa Civil y duró una semana. En la Academia Militar de Taiwán y entre el generalato se vive la épica de la reunificación con China también, pero claro, en sentido inverso. Tsai Ing-wen, de la que hablábamos aquí en la contracrónica en otras ocasiones, la presidenta de Taiwán, que lo dejó el año pasado, entre 2016 y 2024, entendió bien la amenaza china, pero tuvo que equilibrar la preparación militar con la estabilidad económica. También estaba muy temerosa de provocar a Xi Jinping sin necesidad o de alarmar a su población, así que Tsai Ing-wen optó por cierta cautela, y eso evidentemente pues limitó los avances en defensa. Además, la división política no le ha ayudado precisamente.
El Partido Democrático Progresista, que es un partido claramente taiwanesista, es decir, pro-independencia, no quiere bajo ningún concepto llegar a ningún tipo de acuerdo de unificación con China, lleva gobernando más de 10 años. Pero el Kuomintang, que es más afín a China, y sus cuadros además están muy influenciados por la propaganda del Partido Comunista Chino, ha estado remando en sentido inverso. El nuevo presidente, que también es del Partido Democrático Progresista, se llama Lai Ching-te. Bueno, tan nuevo no es, porque llegó al poder hace un año, en mayo del año pasado. Ha adoptado una postura más firme que su predecesora. Recuerda siempre que se le presenta la ocasión que China es una amenaza existencial para su pequeño país. A diferencia de Tsai Ing-wen, no tiene miedo de provocar al gobierno chino. Ha tomado, de hecho, medidas concretas y un tanto polémicas en su momento, como llamar a China una fuerza extranjera hostil. Ha promovido, además, que los tribunales militares investiguen y castiguen con ejemplaridad el espionaje y la traición. Bueno, de hecho, ha dado la orden de deportar a los ciudadanos chinos que vivan en Taiwán que defiendan públicamente la anexión de la isla. También ha nombrado un ministro de Defensa Civil, y esta vez no se ha echado para atrás, como sucedió hace 10 años, un tipo llamado Wellington Koo. Koo ha puesto en marcha una serie de reformas para, como extender, por ejemplo, el servicio militar obligatorio, que era de 4 meses y lo ha devuelto a un año. Ha puesto también al ejército a hacer ejercicios militares de forma continua. Antes, Taiwán, de hecho, su estrategia en el caso de invasión era detenerla en la costa. Una idea muy fantasiosa, muy poco realista. Habida cuenta del poder de fuego de los chinos, el que tienen actualmente, que no es el mismo que tenían hace 50 años. Koo sabe que eso es una fantasía, así que ha cambiado por completo la estrategia para repeler una invasión a la que ha denominado estrategia del puercoespín. Ya sabéis todos lo que es un puercoespín, en fin, no hace falta que os lo explique. La idea es hacer de una invasión algo imposible de sostener, ya que obligaría a los invasores a pelear casi cada metro cuadrado de la isla. Eso permitiría ganar tiempo a los taiwaneses para que sus aliados se preparen y acudan en su ayuda. Este plan va acompañado de un aumento en el gasto en defensa que ha pasado del 2% hace solo 5 años al 2,5% este año ya, y con promesas en no mucho tiempo de llegar al 3%. Luego Taiwán está por fin gastando el dinero, y estamos hablando de un país rico que puede gastar mucho dinero en esto, en las armas que necesita, no en las que le gustaría tener, esos misiles antibuque, defensas antiaéreas, sistemas antimisiles, es decir, justo lo que necesitan para hacer frente a una invasión anfibia. Vamos, que están comprando todo lo que los especialistas del Pentágono les recomiendan. Pero claro, aquí hay un problema, y es que esto llega en un mal momento. La industria de defensa estadounidense no da abasto. Los pedidos de Taiwán están atrasados, al igual que los de otros de sus aliados, porque hay 2 guerras en curso en este momento, la de Ucrania y la de Gaza. Para compensar esto, Taiwán está desarrollando sus propias armas. El gobierno ha puesto en marcha una iniciativa con empresas locales para desarrollar drones aéreos y marítimos. Drones de bajo coste, pero de alta capacidad de infligir daño al enemigo. Taiwán, como bien sabéis, es una de las principales potencias tecnológicas del mundo. Vamos, que aquí tienen conocimiento y capital suficiente. Bueno, en esto han aprendido de los ucranianos, que con un dron de unos pocos miles de dólares destruyen aviones de varios millones. Pero la preparación para una invasión no solo va de armas. ¿Cómo resistiría la sociedad taiwanesa a un bloqueo de la isla o a una invasión directamente? En una guerra ya abierta, los chinos seguramente cortarían los cables submarinos, que les incomunicarían con el resto del mundo por internet, por teléfono, bloquearían las importaciones de petróleo y de gas, eso seguro, de las que Taiwán depende en un 95%. Para enfrentar esto, el gobierno ha creado un comité de resistencia que involucra a toda la sociedad. Están desarrollando un sistema de satélites para garantizar la conexión a internet. Se han puesto a levantar centrales fotovoltaicas y eólicas por toda la isla para no quedarse completamente a oscuras. Se ha creado también una agencia nueva que han dado en llamar Agencia de Movilización de Defensa. Exactamente, Agencia de Movilización de Defensa Total. Es decir,
como que va a servir para cualquier escenario, cuyo objetivo es formar una fuerza de reserva entrenada con 1,5 millones de veteranos. La cultura en esto también juega un papel. El gobierno insiste en que se promuevan las series y las películas de ficción y se promueva en ellas la identidad taiwanesa como una identidad distinta a la de la China popular. Con los jóvenes ahí lo tienen fácil, ya que la mayor parte no desea la unificación con su vecino. Con los más mayores es más complicado, ya que la épica de reunificarse con sus hermanos del continente es algo que se ha promovido durante décadas. Desde el punto de vista económico, Taiwán está en una posición muy sólida. Es un país muy rico. Crece a un 3-4% anual, su PIB per cápita ya supera el de Japón, lo que le proporciona, recursos más que sobrados para invertir en defensa. Pero les queda mucho camino por recorrer, eso es lo cierto. Aunque mayor que hace unos cuantos años, el gasto militar todavía es pequeño, sigue siendo insuficiente para el riesgo de tener una guerra en 2, 3 o 4 años. Algunas voces apuntan a que debería subir hasta el 10% sobre el PIB. Pero claro, con un 5%, con un país tan rico, ya sería una cantidad de dinero formidable. El 1,5 millones de reservistas, pues suena muy bien, pero hay que entrenarles y equiparles. Y aunque están avanzando mucho en independencia energética, hoy por hoy sus reservas de gas solo durarían 8 días. Demasiado poco para una guerra prolongada. Y el gobierno debería, eso sí, reconsiderar su rechazo a la energía nuclear, que les podría ofrecer una solución rápida y barata a largo plazo. Pero a pesar de todo esto, el progreso de Taiwán en los últimos 3 años es innegable. Convertirse en un puercoespín es la clave para disuadir a China. Sus generales descontarán que será extremadamente costoso, que les reportará demasiadas bajas y que les obligará a librar una guerra larga, en la que proliferen las masacres. Eso les pondrá al mundo en contra y, sobre todo, dará motivos a Estados Unidos para intervenir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Antonio, que es de Puente Genil, en Córdoba, que tiene una cuestión sobre la economía de guerra en Rusia. Y te quería hacer un comentario sobre la última contracrónica de Putin se ríe de Trump. Hablas en esta contracrónica y lo has hecho en otras, esta idea de que Rusia lo que tiene está como en una economía de guerra, que se ha adaptado tanto a la economía de guerra que le es difícil volver a una economía normal, y esa economía de guerra le exige seguir produciendo y seguir pagando salarios de militares. Pero yo tengo una duda sobre eso. Bueno, esta economía, ¿cómo se sostiene? Porque ellos no han capturado tampoco recursos ni están cogiendo recursos de Ucrania, ¿no? Entonces, o se está financiando difícilmente, ¿no? Con las exportaciones que, aunque las siguen haciendo, las tienen limitadas, o es a base de deuda, pero no creo que esto en el tiempo se pueda seguir mucho más, ¿no? Porque es algo que va a morir por sí mismo, este tipo de economía, es insostenible, ¿no? Lo digo por ese miedo, ¿no? De todos, que tenemos todos los europeos, de que si siguen con esta economía de guerra nos le exija también seguir invadiendo otros países. Dame tu opinión. Como todo el mundo que te habla, te doy las gracias por la labor que haces y te llevo escuchando desde las primeras, el principio de los tiempos. Venga, un saludo y un abrazo. Pues mira, Antonio, la economía rusa vive de lo que ha vivido siempre, de exportar hidrocarburos, es decir, gas, petróleo, combustibles, a más minerales como el hierro o el cobre, a otros países del mundo. Te doy los datos de 2023 porque te los he ido a buscar. El 61% de las exportaciones rusas corresponden a petróleo, gas, crudo refinado y carbón. El 16% a minerales. Es decir, que el 77% de sus exportaciones las han sacado del subsuelo. Rusia es un proveedor de materias primas fundamental porque el país es inmenso y además tiene un subsuelo riquísimo. Buena parte de ese dinero el Estado lo invierte en defensa. Bueno, en eso consiste una economía de guerra, en emplear una parte considerable de los recursos del país en la defensa. No se sabe a ciencia cierta qué porcentaje del
sobre PIB gasta el gobierno ruso en estos momentos en defensa, pero se estima que ronda el 9-10%. Es una cantidad respetable, incluso para una economía no especialmente grande como la rusa. Todo ese gasto en defensa es por definición gasto público, que es decir, que está sirviendo como un mega estímulo de la economía para el resto de la economía. Esto es lo que explicaba el otro día en la contracrónica. El problema con estos estímulos es que se trata de un falso crecimiento inducido desde el Estado. Tan pronto como se termina ese estímulo, se interrumpe el crecimiento, no hay mucho más. Estos estímulos tienen además un coste directo a la economía, porque durante el periodo en el que se está aplicando el estímulo pues no se han desarrollado otras áreas de la producción. Son algo así como una borrachera de dinero. Así que, Antonio, a grandes rasgos, ese es el modelo económico ruso hoy por hoy. Un gasto en defensa sobredimensionado para poder atender la guerra de Ucrania. Súmale a eso que Rusia sigue colocando sus hidrocarburos en el mercado mundial, lo tiene que hacer a descuento muchas veces por culpa de las sanciones, pero sigue recibiendo dinero en divisa fuerte de otras partes del mundo. Es decir, que cuando le venden petróleo a los indios no reciben pago en rublos, sino en dólares. Con esos dólares pueden realizar importaciones. Bueno, esta es la razón por la cual, a pesar de las sanciones, se siguen vendiendo vehículos europeos de alta gama como BMWs, Mercedes, etcétera, en Rusia. O se puede encontrar prácticamente de todo lo que se fabrica en Occidente, desde un reloj suizo hasta una botella de vino de Rioja. Eso sí, con un notable sobreprecio. Bien, seguimos con Francisco, que pregunta por qué Occidente ha hecho un cordón sanitario a China. Hola Fernando, a raíz de tu programa sobre la guerra de las inteligencias artificiales y después de todos los aranceles, llevo un tiempo preguntándome por qué le hemos hecho un cordón sanitario a China. Porque, bueno, vale, conozco la historia, sé que China es una dictadura comunista, pero por otro lado, nosotros hemos normalizado otras dictaduras y no pasa nada. O sea, Marruecos es una dictadura donde reina un rey que no se le elige ni nada y donde los derechos humanos brillan por su ausencia y no le hacemos un cordón sanitario a Marruecos. Luego, por otro lado, China es una dictadura, pero también la gente se puede ir, que no es como Cuba. Oye, y en Cuba tenemos hoteles, ¿eh? O sea que, y se hacen negocios en Cuba, que los decimos siempre, que no hay un bloqueo, que lo que hay es un embargo, no sé qué. Entonces, que no es, yo qué sé, que no, en ese aspecto, pues tendremos que normalizar y que ellos, cuando puedan, pues se deshagan de eso o no, o nunca se deshagan de eso, ellos sabrán. Pero desde luego, ¿por qué le aplicamos un valor moral a China que no le aplicamos a otros países que son dictaduras? Luego tenemos, por ejemplo, que en China, como digo, pues yo qué sé, ellos nunca han agredido a Europa ni a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos ha agredido a Hispanoamérica, ha metido sus manos en Hispanoamérica y a nosotros nos han atacado los propios europeos mil veces. O sea, Napoleón era francés, Hitler era alemán, Stalin era ruso. Es decir, China jamás ha puesto un pie ni un soldado en Europa. Que sí, que tendrá su área de influencia en el océano suyo y tal, pero que sinceramente no es una amenaza para nosotros. Y bueno, llego a la conclusión de que la única razón por la que hacemos esto es por inercia de Estados Unidos, porque está compitiendo con Estados Unidos en ser la primera potencia tecnológica y armamentística. Y bueno, pues resulta que tenemos que aliarnos con Estados Unidos. Pues no sé por qué, la verdad. Y más después de, como digo, de los aranceles de Trump y de las palabras gruesas de Trump de que la Unión Europea es un enemigo de Estados Unidos y este tipo de cosas que a los 2 días, pues no lo dice en serio, ya, pero lo dice. China jamás ha dicho eso, por ejemplo. China nos ha tratado con respeto en todo el tiempo, que sí, repito, eso no quita que no deje de ser una dictadura comunista, pero bueno, que bueno, que en fin, que hacemos negocios con ese tipo de gente y mientras no nos amenacen a nosotros, no entiendo por qué hay que hacerle un cordón sanitario a China. Todavía no entiendo la razón objetiva, más allá de la moralizante de que queremos que su comunismo se parezca más al nuestro comunismo, a nuestro socialismo de Europa, que el de ellos. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues que, pues bueno, que voten, que tengan la sensación de que lo que han votado pues se lleva a cabo, que tengan los planes quinquenales, ¿no? Que son la Agenda 2030, ¿no? Un plan quinquenal de la Unión Europea de buenas intenciones y buenos motivos.
y luego tenga las mismas fábricas subsidiadas en cada país. Es decir, que ellos tienen un comunismo más a la China y nosotros tenemos una socialdemocracia donde podemos votar lo que queremos y los medios de comunicación pueden hacer lo que quieran. Pero que eso no quita que tú te puedas ir de China y eso no quita que podemos hacer negocios con ellos igual que podemos hacerlos con Estados Unidos. Ojo, que en Estados Unidos no puedes dejar de pagar impuestos a no ser que rompas tu pasaporte. Allá donde te vayas a vivir tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Que eso son unas medidas que me parecen que van contra los derechos humanos, vamos, pues es como si fueras esclavo del país hasta que digas que no eres de ese país. No sé, bueno. Muchas gracias por tu programa, Fernando, y un abrazo muy fuerte a todos los contraescuchas. Entiendo, Francisco, que por nosotros te refieres a Europa. Bien, Europa, y esto es como se ve, no tiene que... Esto no es mi opinión, ya sabes que yo antes de dar las opiniones expongo los hechos. El hecho es que Europa hoy por hoy no percibe a China como una amenaza en todos los ámbitos, sino en algunos. De hecho, las inversiones en China en los últimos 40 años han sido muy elevadas. Pero en los últimos años ha crecido la preocupación y, bueno, la percepción de China como un... Bueno, ¿cómo lo llamaron en Bruselas? El rival sistémico, creo que lo llamaron. Debido a una serie de factores. Bueno, por un lado, y este ha tenido mucha importancia, ha sido el alineamiento entre China y Rusia, que con la guerra en Ucrania, pues ha ido a más. Esto genera preocupación en Europa, como es normal. La percepción, el hecho de que China apoya a Rusia política y económicamente, pues eso debilita los esfuerzos europeos por aislar al Kremlin y hace pues que la relación entre chinos y europeos se deteriore. Luego, por otro lado, está expandiendo su influencia militar y tecnológica a nivel mundial. Ha ganado mucha presencia en Asia, en África, que era el patio trasero de algunas potencias europeas, como Francia. Otro elemento más de desconfianza son los ciberataques y el espionaje patrocinado muchas veces por el Estado chino a empresas europeas, empresas occidentales en general y europeas en particular. Pero vamos, la principal fuente de fricciones yo creo que es el comercio. Europa, ya sabes, que acusa a China de prácticas comerciales desleales, ya sabes, subsidios, dumping, que le roba la propiedad intelectual. Y esto, claro, pues genera un desequilibrio comercial y les daña la competitividad. Luego, China tiene un problema de sobrecapacidad, que el problema se lo ha creado a otros, se lo ha creado a los productores europeos. En ciertos sectores, caso de los vehículos eléctricos, los paneles solares, tiene un exceso clarísimo, produce muchísimo, y esto ha inundado el mercado europeo a precios muy bajos. Y esto amenaza pues la existencia de mucha industria europea. Ya sé, como bien sabes, le dediqué un programa el año pasado a esto. En la Unión Europea están estudiando subir, ¿no? Poner aranceles imposibles de pagar a los vehículos eléctricos chinos. Luego está lo de la dependencia estratégica, que también cuenta. Europa se ha vuelto demasiado dependiente de China para el suministro de algunas materias primas importantes como las tierras raras y de ciertos productos manufacturados, especialmente los tecnológicos. Ahí China está invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para convertirse en líder mundial en tecnologías punteras como puede ser la inteligencia artificial o la computación cuántica. Europa teme quedarse atrás y perder competitividad y soberanía tecnológica. Bueno, cosa que por cierto están consiguiendo por su sobreregulación y por sus propias culpas. Y por último luego está el tema político. Eso es lo que utilizan como coartada. Pero lo cierto es que hasta hace unos años no les preocupaba lo más mínimo en que China fuese una dictadura tenebrosa. Se empezaron a preocupar a raíz de todo lo anterior. Así que, por responder a tu pregunta, Francisco, la razón por la cual la Unión Europea desconfía de China y ha creado ese cordón sanitario que dices tú es de origen económico, no hay que darle muchas más vueltas. Les ha salido un competidor, en una palabra, muy potente y tratan de contenerle. Bien, vamos ahora con Luis, que ha visto un vídeo que subí al canal de YouTube el otro día en el que preguntaba a los espectadores si ¿por qué estaban todos los bares en España llenos, a pesar de que el poder adquisitivo ha mermado en los últimos años? Hola Fernando y Contraescuchas. Mira, la pregunta esta que has hecho, ¿por qué están los bares tan llenos? Se nota, estoy de acuerdo contigo que los Contraescuchas son súper inteligentes porque hay respuestas buenísimas, estoy leyéndolas todas. Y la verdad es que tú has dicho muchos de los casos. El efecto lipstick, o la video en inglés,
que por si alguien no lo sabe, es que después de la Segunda Guerra Mundial, con la depresión que había en Europa destruida y todo esto, se disparó la venta de lápices de labios, perfumes, maquillajes y medias de cristal, de Marie Claire, por cierto. ¿Y por qué? Pues porque la gente necesitaba verse de otra manera para poder salir de la depresión en la que estaban. Yo creo que ahora mismo pasa una cosa parecida. Además me he fijado que suele ser común. Antes, cuando no había televisión, pues había tertulias en los bares y tal. Y ahí se leía el periódico, se discutía sobre las cosas y tal. Las tertulias famosas, pero luego ya vino la televisión y se fue perdiendo. Una cosa que me ocurrió cuando estaba estudiando la carrera en Cádiz es que Cádiz entonces era la ciudad con más paro de España. Tenía un 40 y tantos% de paro. Era horrible porque habían cerrado las industrias que había. La sillera había cerrado, las, la tabacalera, la fábrica de tabaco también había cerrado. La universidad se la iban llevando a Puerto Real, en fin, que cada día había menos en lo que trabajar. Y sin embargo, llegaba el fin de semana, te ibas a Romerijo, ahí a Puerto Santa María, y estaba que no cogían mesa ni para atrás. Como pasa ahora prácticamente. La diferencia con entonces es que entonces sí que se tenían niños. Ahora se suma eso del estar, que no te da el sueldo para más, y que encima no tienen niños, o sea que la gente no tiene niños, cada día tiene menos, entonces menos obligaciones, menos cosas tiene que hacer y menos necesidad de ahorro en un momento dado, porque donde no hay no puedes sacar más. Y yo creo que eso ha acrecentado con nuestra costumbre cultural de toda la vida, de los bares, que es donde nos hemos relacionado desde tiempos inmemoriales. Y cuando no con las fiestas de los pueblos, que son ocasionalmente, pero vamos, que tenemos más fiestas que nadie. Ahí se celebra hasta cuando se cae la hojarasca de los árboles. Bueno, pues no más que era eso. Yo creo que es un compendio de cosas. Es nuestra cultura y que la sociedad está muy empobrecida. Los sueldos cada día dan para menos. Ahora, antes con un solo sueldo mantenías una casa, le dabas educación a tus hijos, te comprabas la casa, te comprabas un coche y luego al final te podías comprar un apartamento en Torrevieja. Y ahora, como mucho, pues te puedes comprar un coche de segunda mano si te hace falta para comprar. Y si no, pues... Y lo de la casa, pues mira, como no te caiga una herencia o algo de esto. O sea que es la forma que tiene la gente de salir, aparte también la televisión, como es tan mala, pues ya ni la televisión. Venga, pues un abrazo y animarse todos. Pues nada, Luis, muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias por tu comentario y por las respuestas que me has dado. Efectivamente, los contraescuchas son inteligentísimos porque me limité a hacer una pregunta y bueno, he recibido, pues, qué sé yo, decenas, quizá centenares ya a estas alturas. Creo que ese vídeo lleva ya más de 50.000 visualizaciones. Que de respuestas, a cada cual más inteligente. Bueno, más o menos gracias a eso me he hecho una idea general de por qué es imposible tomar algo en un bar. No ya un viernes o un sábado, sino incluso entre semana. Así que creo que esto de preguntaros cosas os lo voy a hacer bastante más a menudo. Con ese formato de vídeo así, hecho un poco sobre la marcha. No voy a estar en un sitio tan bonito como el pueblo que estaba el otro día, San Andrés del Rey, provincia de Guadalajara, donde estuve este fin de semana. Pero vamos, que os lo haré desde Madrid o desde donde esté, porque la verdad tengo una audiencia que no me la merezco. En fin, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla, pues nos habla de Pedro Sánchez y de todos sus problemas, que son unos cuantos. La calaña moral de Pedro ha hecho imán con lo peor de cada casa y se ha rodeado de gentuza capaz de soportarle por un precio individualizado. Esta tropa rige las instituciones, las carcome y las mancha en un proceso indisimulado que aflora en la prensa no afín y cala en la opinión pública como algo desagradable e inevitable. Pedro está lejos de su límite de aguante, porque tras este hay un abismo que amenaza con ofender su ego. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 4 de junio. Mañana será 5 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.